Ramas del derecho privado interno. Está constituido por el conjunto de normas que dicta cada Estado para regir las relaciones jurídicas entre particulares de estos con el Estado. Derecho civil regula la existencia de personas privadas que sean individuales o colectivas y sus relaciones familiares y patrimoniales. También se lo denomina derecho común, por lo que comprende a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, profesión. Importancia: constituye la columna vertebral del derecho privado. El derecho civil cumple una función supletoria respecto a las demás ramas del derecho positivo, para llenar los vacíos o algunas existentes en ellas. Se recurre comúnmente a los principios generales y normas del derecho civil. El derecho civil paraguayo es el Código Civil argentino, consta de 4051 artículos distribuidos en dos títulos: título 1, leyes, y título 2, modos de contar los intervalos del derecho. Libro 1, sección 1 y sección 2. Sección 1, personas en general. Sección 2, de derechos de personas en relaciones de familia. Libro 2, derechos personales en las relaciones civiles. Sección 1, obligaciones. Sección 2, hechos y actos jurídicos. Sección 3, diversos contratos. Libro 3, las cosas y derechos reales. Libro 4, disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Sección 1, transmisión de derechos por muerte de las personas a quienes correspondía. Sección 2, privilegios. Sección 3, adquisición y pérdida de derecho real y personas por el transcurso del tiempo. Luis de Gasperi, trayectoria: integró la Comisión Nacional de Codificación, fue miembro titular, profesor civilista. En 1959 redactó el anteproyecto de un nuevo Código Civil paraguayo, el cual entró en vigencia en 1987. Nuestro, en 1811, jurídico, opinión de Juan José Soler. Una de las grandes aspiraciones del pueblo paraguayo fue la organización de un poder judicial independiente en el exterior e interior, debido a que la justicia paraguaya tenía un vínculo de dependencia hacia la Junta de Buenos Aires, cuya jurisdicción comercial se extendía. Como el virreinato, Argentina era considerada heredera del virreinato. De ahí que se nota el propósito de transformar la nación paraguaya. Así surgió el derecho patrio, como una prolongación del derecho colonial paraguayo, inmerso del derecho indiano. Derecho comercial se llama también derecho mercantil. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones lucrativas derivadas del comercio. Se constituyen reglas especiales establecidas para los comerciantes y los actos de comercio. El Código Civil regirá todas las situaciones e instituciones no legisladas en el Código de Comercio. Por ejemplo, la teoría general de obligaciones tiene similitudes con el derecho civil, ya que ambos poseen personas, bienes y actos. El derecho comercial paraguayo: todos los actos que no estén especialmente regidos por este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este código, es aplicable a las materias y negocios comerciales. El primer código comercial, eh, el primer código del comercio que rigió el Paraguay independiente fue el del español Sanz de Andino, adoptado bajo el gobierno de don Carlos Antonio López en 1846. El segundo código del comercio fue
el argentino, promulgado en 1862. Su adopción fue una ordenanza por el gobierno provisional y triunvirato. Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga, José Díaz de Bedoya. La segunda adopción, recaída en un código argentino de comercio, fue ordenada por ley en 1891, que dejó sin efecto la adopción anterior. Actualmente se rige en Paraguay el Código Argentino de Comercio menos el cuarto libro, el cual quedó modificado conforme a la Ley sobre Juicio de Quiebra en 1902. Este código modificado rigió desde 1904. La Ley de Comerciante, promulgada en 1984, utiliza un sistema subjetivo en la regulación del derecho mercantil, regula asimismo los actos del comerciante y la presente ley tiene por objeto regular la actividad profesional del comerciante, sus derechos y obligaciones. Derecho laboral o del trabajo es el conjunto de principios teóricos y normas positivas que regulan las relaciones jurídicas entre empleados y entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado. Las relaciones entre empleadores y trabajadores y de estos con el Estado, siempre que esas vinculaciones deriven directa o indirectamente de la prestación voluntaria, subordinada y retribuida del trabajo manual, intelectual o técnico. Los fines: regular las relaciones individuales o colectivas de trabajo, proteger a los trabajadores en sus derechos y garantías. El derecho paraguayo del trabajo, el Código promulgado en 1961. Su contenido comprende 5 libros, 15 títulos y 31 capítulos y más de 400 artículos. Fue obra y elaboración del doctor Frescura y Candia. Derecho rural es el conjunto de principios y normas positivas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y forestal en cuanto no estén regidas por el derecho común o el administrativo. La legislación rural paraguaya, el Código Rural, fue promulgado en 1931 y se divide en codificada y no codificada. Codificada es el Código Rural, tiene 6 libros y ha sido objeto de sucesivas modificaciones en virtud de leyes especiales. No codificada son varias leyes separadas que complementan el Código Rural, bases constitucionales de la reforma agraria y del desarrollo rural. El artículo 114, la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra. Se organizarán el crédito, la asistencia técnica, educacional y sanitaria. Se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro. El artículo 115. La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo a la adopción de un sistema tributario que estimule la producción, el otorgamiento de créditos agropecuarios, la creación del seguro agrícola, el apoyo a la mujer campesina. El artículo 116, con el objeto de eliminar progresivamente los latifundios improductivos, la ley atenderá a la actitud natural de las tierras, la expropiación de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria. Será establecida en cada caso
por la ley y se abonará en la forma y plazo que la misma determine. Derecho industrial es el conjunto de principios y normas positivas que rigen las relaciones jurídicas originadas por el fenómeno económico de la producción. Dichas relaciones pueden ser personales o reales. Legislación nacional vigente, el régimen jurídico de las marcas de fábrica y de comercio, la ley sobre inventos y descubrimientos industriales. Derecho de minería, es el conjunto de principios y normas positivas que regulan la adquisición, explotación y aprovechamiento de sustancias minerales. Principios básicos. Las minas constituyen un bien distinto del terreno o suelo en que se encuentra el interés general. Exige que la explotación minera sea regular y completa. Legislación. La Ley de Minas número 93 fue promulgada en el año 1914 y modificada en el año 1924. Contiene 20 títulos, entre ellas el Estado es el titular de todas las minas en general y las minas constituyen un inmueble distinto y separado del terreno. Derecho privado o externo o internacional privado. El objeto de estudio son los principios y normas aplicables a las relaciones privadas del hombre cuando se desenvuelven en un orden extranacional y contienen elementos extranjeros, tutela a la persona fuera de su patria y determina cuál norma se ha de aplicar cuando entran en conflicto distintos sistemas legales. División, derecho civil internacional, derecho comercial internacional y derecho procesal internacional.